Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad curricular Comprensión de la lectura y redacción de documentos académicos del Programa Nacional de Formación en Histocitotecnología. Hablaremos del análisis crítico. Como su nombre lo indica, hacer un análisis crítico consiste en la revisión a profundidad de un artículo o trabajo, a propósito de saber qué tan efectivo es para crear un argumento sobre el tema expuesto. Esto aplica en diversos tópicos, como la literatura, películas, obras de teatro, libros sobre alguna temática en particular, artículos de opinión, artículos científicos y mucho más. Para ello, debes enfocarte en la capacidad y efectividad del texto leído. Sin embargo, antes de referirnos al análisis crítico, prefiero abrir esta clase con el pensamiento crítico. Enseñar y aprender a pensar, un reto para los docentes y estudiantes del siglo XXI. Uno de los retos más importantes que debemos asumir como docentes del siglo XXI es enseñar a nuestros estudiantes a pensar por sí mismos. Y para ellos el desafío significa aprender a pensar. No tiene importancia alguna la asignatura o unidad curricular que estemos impartiendo, pues al final del día lo más importante es que cada uno de ustedes tengan a mano las herramientas necesarias para dar respuesta a cualquier problema por sí mismos. Pero, ¿cómo lograrlo? Simplemente la clave se encuentra impulsando en cada uno de ustedes el pensamiento crítico a través de la lectura crítica. Memorizar y mecanizar, camisa de fuerza. En Venezuela y en el mundo, la mayoría de los centros educativos mantienen el modelo educativo tradicional de enseñanza, centrado en memorizar y mecanizar, el cual se enfoca en la transferencia de información del profesor hacia el alumno y en la repetición de procesos, método que funcionaba bastante bien hace más de una década, cuando se creía que el conocimiento solo era transferible por los profesores. Pensar con criterio. Esta es la época del bombardeo constante de información, un hecho que requiere la adquisición de habilidades para la búsqueda, análisis y uso adecuado de la información. Además, para llegar a ser personas alfabetizadas en el ámbito de la información, resulta necesario desarrollar competencias para el pensamiento crítico, un proceso mental que enfatiza el razonamiento y el juicio crítico con respecto a evidencias presentadas en diferentes fuentes de información. Por ejemplo, podríamos pensar en conceptos como la sustentabilidad ambiental, células madres o bioterrorismo. ¿Has contemplado los efectos y ramificaciones éticas del uso de células madre? ¿Cómo se podrían plantear acuerdos internacionales con respecto al bioterrorismo? Obviamente, no existen respuestas fáciles a estas preguntas y requieren de una investigación cuidadosa para llegar a posibles soluciones. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Es un modo de pensar que promueve la autorregulación y ayuda a identificar soluciones más fácilmente. Una habilidad del siglo XXI que aporta todo tipo de beneficios a los estudiantes e impacta en su vida académica y profesional, entre los que destacan claridad y precisión en la formulación de problemas, comprensión y análisis más eficiente, mejor planificación y administración de actividades. Además, esta forma de pensamiento influye directamente en el desarrollo de otras habilidades como la creatividad, la resolución de conflictos, la empatía, la autonomía, la autocrítica y la adaptación. Lectura y pensamiento crítico. Es necesario entonces plantear una metodología de análisis profundo, basado en el pensamiento crítico, que sirva para guiar al lector en su búsqueda y evaluación de información.
Para ser lectores críticos es necesaria la aplicación de ciertos procesos, modelos, preguntas y teorías que tendrán como resultado una comprensión más clara y enriquecida del texto y la información. La lectura con base en el pensamiento crítico permite al lector acercarse a diversas mentalidades, sentimientos y experiencias. Lo pone en contacto con la manera particular en que cada autor organiza la información, selecciona las palabras y estructura su argumentación. Además, le permite analizar la manera en que el escritor expresa ciertas temáticas, lo que intenta transmitir a sus lectores, el propósito de lo que escribe y su postura expresada en el texto. Entonces, la lectura desde una mirada crítica ayuda al lector a reflexionar sobre lo dicho por otros y a formular y defender su perspectiva después de investigar y analizar críticamente varias fuentes de información. Habilidades del pensamiento crítico. La habilidad de interpretar, es decir, la capacidad de comprender el significado o la importancia de datos, juicios de valor, opiniones, afirmaciones, vivencias y sucesos, pero también de convenciones sociales o empresariales, creencias, normas o procedimientos. Eres capaz de extraer la idea principal de un texto, dejando de lado las ideas derivadas. Sabes entender las intenciones de una persona según la expresión de su cara. La habilidad de interpretar añade contexto a la información que has recibido. Cuando hablamos de interpretar en general, estamos englobando también la capacidad de categorizar o etiquetar el contenido, entender el significado y despejar las posibles dudas o ambigüedades del discurso. Algunas preguntas que puedes hacerte para saber si eres capaz de interpretar la información que recibes pueden ser: ¿qué acaba de decir? ¿Por qué lo ha dicho? ¿Por qué ahora? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ha pasado? Analizar es el proceso que nos permite facilitar las relaciones explícitas o implícitas en un argumento que se emite con intención de expresar motivo, juicio, creencia, opinión y en general información. Al analizar unimos las piezas para determinar el propósito de la información que hemos recibido. Preguntas que debemos hacernos en el proceso de análisis. ¿Por qué dice o cree eso? ¿A qué se refiere? ¿En qué se basa? ¿Por qué supone que es así? La habilidad de evaluar consiste en medir o valorar la credibilidad de las afirmaciones o descripciones que hace una persona cuando habla o escribe acerca de sus experiencias, creencias o convicciones, y en general cuando expresa su opinión. De esta manera podemos medir la objetividad del razonamiento. La habilidad de evaluar es una de las más importantes porque nos permite conocer y reconocer los factores que usamos para asignar nuestros indicadores de credibilidad de las personas. Algo que aplicamos no solo a sus afirmaciones, sino a las conclusiones a las que llegan con su razonamiento. Durante el proceso de evaluar podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es un hecho o una suposición? ¿Cómo lo sabe? ¿Cree lo que dice? ¿Por qué crees lo que dice una persona? ¿Estás seguro? Habilidades del pensamiento crítico. Inferir es el proceso por el cual somos capaces de identificar aquellos elementos esenciales como datos, afirmaciones, evidencias, juicios, que hay que tener en cuenta para generar conclusiones razonables o al menos formular hipótesis. Por tanto, supone nuestra capacidad para encontrar y listar evidencias, cuya naturaleza por definición está ligada a la certeza indudable y, por tanto, objetiva, de llegar a conclusiones o de proponer alternativas a las mismas. Cuando, por ejemplo, una persona nos dice que quiere recibir un trato que resulta ser diferente al del resto de sus compañeros, podemos llegar a la conclusión de que su argumento puede ser injusto y supondrá un agravio comparativo.
Algunas preguntas que ayudan en el proceso de inferir son las siguientes. ¿Qué pasaría si esto no fuese cierto? ¿Es necesaria más información para extraer conclusiones? ¿Puede extraerse un patrón de la información disponible? ¿Qué implicaciones se derivan de esta evidencia? Una vez que hemos hecho el proceso de interpretar, evaluar e inferir, el siguiente paso es expresar de forma clara y coherente los resultados de nuestro razonamiento. Para ello hay que acostumbrarse a justificar nuestros razonamientos y conclusiones, reflejando siempre las evidencias en las que se apoya y todos los aspectos metodológicos, normas, criterios establecidos y demás en los que se sustenta. Pero no basta con mostrar que el razonamiento no es producto de la arbitrariedad. También debemos ser capaces de expresarlo de forma convincente. Si queremos convencer a otra persona, tenemos que utilizar datos objetivos que, como no dependen de la interpretación del otro, sean incontestables y explicar que las conclusiones a las que llegamos usando esos datos se han extraído también siguiendo procedimientos y aplicando la objetividad. Algunas preguntas nos ayudan a explicar nuestro proceso de pensamiento. Ellas son: ¿sabrías explicar el proceso de análisis? ¿Cuáles han sido los principales resultados del análisis? ¿Cómo se ha llegado a la conclusión? ¿Por qué esa es la mejor alternativa? El autocontrol es una meta habilidad. Es la habilidad de pensar sobre nuestra forma de pensar, de repasar nuestro proceso mental y corregir, no solo el proceso, sino sus resultados. Y para hacerlo, aplicamos las habilidades de interpretar, analizar, evaluar e inferir, pero sobre las conclusiones a las que hemos llegado. En general, hay dos disciplinas de autocontrol. Primera, la capacidad de examinarnos. Por ejemplo, de saber cómo nuestros sesgos o intereses han afectado a nuestro punto de vista y si por ello la conclusión a la que no han llegado resulta la más acertada. Segunda, la capacidad de corregirnos, de ser capaces de darnos cuenta de la falta de objetividad en un argumento o de haber juzgado de alguna manera errónea y poder llegar a otras conclusiones. Elementos básicos del pensamiento crítico. Actualmente se manejan 8 elementos básicos que subyacen en el pensamiento crítico: propósito, meta u objetivo, punto de controversia, punto de vista, información, conceptos y razonamientos, presuposiciones, interpretaciones, inferencias y conclusiones, implicaciones y consecuencias. Veamos cada uno de ellos. Propósito, meta u objetivo. El propósito de pensar y de razonar siempre tiene un propósito que podría estar relacionado con el deseo o meta de lograr una necesidad. Punto de controversia. Al razonar siempre existe una pregunta o problema que requiere solucionarse. Entonces es importante formular la pregunta a contestar o el problema que se desea resolver, tomando en cuenta ciertos puntos existentes. Punto de vista. Cualquier situación de razonamiento se hace con base en un punto de vista o marco de referencia, ambos creados por la mente. Por lo tanto, cualquier defecto en el punto de vista o marco de referencia podría resultar en falacias de razonamiento. Información. Al razonar se piensa en experiencias o fenómenos. Cualquier defecto en nuestra experiencia, datos o evidencias sobre los cuales está basado el pensamiento puede ser una fuente de problemas. Las decisiones deben relacionarse con base en las experiencias, datos o evidencia válida. Conceptos y razonamiento. Todo tipo de razonamiento utiliza ciertas ideas o conceptos. Si existen defectos en nuestras ideas o conceptos, por ejemplo, nuestras teorías, principios o reglas propias, el razonamiento podría ser problemático al tratar de solucionar los problemas. Presuposiciones. Todo pensamiento está basado en ideas iniciales, mismas que tomamos como un hecho, ya que las ideas se construyen sobre la experiencia.
Si existe algún error en nuestras ideas iniciales, se corre el riesgo de caer en el razonamiento falaz o sesgado. Interpretaciones, inferencias y conclusiones. Los pasos del razonamiento proceden con base a la inferencia, muchas veces debido a errores en información, datos o nuestras deducciones sobre ciertas situaciones. Nuestras interpretaciones podrían resultar en conclusiones equivocadas. Implicaciones y consecuencias. El pensamiento no es estático. El razonamiento tiene implicaciones, ideas que surgen del razonamiento mismo. Al actuar de acuerdo al razonamiento propio, experimentamos ciertas consecuencias. Entonces, es sumamente importante reflexionar sobre los posibles defectos de nuestras acciones. Este proceso de contemplar posibles resultados es un acto creativo de la mente. ¿Qué es un análisis crítico? Es la evaluación interna del desarrollo lógico de las ideas, planteamientos o propuestas de un autor. Puede decirse también que es la interpretación personal respecto a la posición de un autor a partir de los datos principales extraídos del texto. La técnica implica la realización de inferencias, razonamientos, comparaciones, argumentaciones, deducciones, críticas, estimaciones y explicaciones, entre otras. ¿Cómo se inicia un análisis crítico? Se inicia a partir de las técnicas del subrayado y del resumen analítico, en donde se habrán dejado al descubierto las ideas principales, los argumentos que las soportan, la coherencia entre ellas, los errores y contradicciones. Todo esto servirá de fundamentación para la realización del análisis crítico. Al ejecutar la técnica, se debe tener presente utilizar un vocabulario propio para el análisis crítico. Por ejemplo, si el texto analizado no presenta una unidad coherente y lógica, la crítica debe hacerse con fundamentación y con las propias palabras. La presentación debe ser precisa, siguiendo el esquema estructural lógico de un texto: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cómo criticamos un texto? El proceso de elaboración y redacción de un análisis crítico se divide en tres partes. La primera consta de los pasos siguientes: identificar la tesis del autor, es decir, si su argumento está a favor o en contra del tema expuesto, su contexto y la necesidad de discutirlo. Observar las ideas principales. Para hacer un análisis de su estructura, deberás investigar todo aquello que sea desconocido para ti, de modo que puedas nutrirte de ello. Una descripción propia de la obra puedes hacerlo tipo resumen o a través de una reseña, identificación de los recursos utilizados y, por último, evaluación de la efectividad de transmisión del mensaje. Actividad evaluada. La actividad evaluada número 2 corresponde a la lectura de un artículo de opinión titulado «La ciencia defiende el valor de la vida humana». De esta lectura deben elaborar un análisis crítico, de acuerdo a lo explicado en esta clase, y responder unas preguntas formuladas. Sus trabajos deben enviarlos al correo de la unidad curricular, cumpliendo para ello con el instructivo para las normas de presentación de documentos académicos. Todas las indicaciones se encuentran en el archivo que deben descargar del blog. Al cierre, el análisis crítico permite la adquisición de una actitud objetiva, lógica y crítica frente a planteamientos o posiciones diferentes de la propia. Colabora en el desarrollo de la capacidad de comprensión, asimilación, análisis y evaluación. Permite el enriquecimiento del vocabulario. Ayuda a la memoración rápida de palabras, ideas o conceptos importantes. Contribuye al mejoramiento del lenguaje oral y escrito y fomenta la creatividad cognitiva. Resúmenes, análisis críticos, comentarios de textos y esquemas constituyen 4 herramientas fundamentales para mejorar notablemente nuestra comprensión de textos, la escritura
y el enriquecimiento del vocabulario, lo que nos permitirá desenvolvernos con soltura, dominio del tema, seguridad en nosotros mismos en el momento de presentar nuestros trabajos orales ante un público. En la siguiente clase hablaremos del comentario de textos. Nuestra sugerencia es que vayan investigando sobre el tema. Un saludo para todos ustedes. Y la frase de reflexión para el cierre de esta segunda semana de actividades corresponde a Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos